Egunon, queridos patitos. Vamos a ir un poco a Rusia, pero dentro de Israel. ¿Mm? ¿Cómo se hace esto? Pues ciertamente con falta absoluta de valor y con ganas de enmierdar el escenario, en tanto en cuanto se chantajea un poquito con que Rusia abrirá en Jerusalén una nueva oficina de la sección consular de su embajada en Israel, presuntamente situada en Tel Aviv. ¿Por qué? Ciertamente es, como dice mi amigo Pedro Balavés, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la que geopolítica y geoestratégicamente heredó la Federación Rusa como prima entre pares, pues ciertamente a través de presidente entonces y de el ministro de Exteriores, creo que era Andrei Gromyko, bueno, da igual, fue el que en 1948 apostó decididamente como primer país del mundo por la existencia del Estado de Israel en la partición que los árabes decidieron que no iban a aceptar y por tanto se produjo esa guerra en la que quisieron echar a Israel al mar. Y no a Israel, sino Israel son los judíos, son los ciudadanos del Estado de Israel que comparten y componen un Estado creado no en 1948, sino en 1898, con la visión de Theodor Herzl, con la idea de construir en los siguientes 50 años un Estado viable en Tierra Santa, cosa que fue producto de la consecuencia de las aliyas y de los progromos en lugares como la Federación Rusa de entonces, que era el imperio zarista que creó los libelos como los protocolos de los sabios de Sion, para hacer antisemitismo en clara referencia a lo que acabó siendo los progromos y luego las aliyas para ir a Tierra Santa y comprar a precio de oro las peores tierras, como se puede ver en Éxodo, el libro de León Uris, entre otros muchos. Y por tanto, ciertamente, de aquel momento de dificultad para tratar de convertir el desierto en un vergel, con la actual situación en Israel de la gestión del agua muy buena, dando oportunidades a los vecinos como Jordania y otros países de la garantía del uso del agua en escasa cuantía para mayor uso. Por lo tanto, hay que sacar oro de lo poco. La situación de la tecnología en Israel, siendo el segundo país con mayores compañías en el índice Nasdaq tecnológico de Wall Street, pues ciertamente es un país que avanza y que con sus dificultades, a pesar del tema de los tribunales, la labor política, el choque en la Knesset, pues ciertamente es un país que tiene prestancia y que ciertamente debe, en parte, su situación a ese momento fundacional en 1948 con la Unión Soviética, dando la posibilidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la creación del Estado de Israel. Desde ese momento hasta el momento presente, pues ha habido tiranteces con muchos judíos de origen ruso, después de la caída del muro de Berlín, acabaron migrando a Tierra Santa, a Israel, con este esquema que se tiene de tener la lengua hebrea disponible para todo aquel que llega en un plan de pocos meses para que pueda incorporarse al consenso de las señas de identidad del Estado de Israel. Pero ciertamente la geopolítica de Israel ha ido cambiando con los diferentes momentos, en las diferentes épocas a lo largo de la historia, y el momento actual, después de la situación derivada en Siria, pues ciertamente de aquel momento de la primavera árabe, en donde Bashar al-Assad cometió crímenes como la privatización salvaje de empresas públicas, como por ejemplo la carestía de los alimentos, el tema del agua, el tema demográfico, muchos temas internos que no son solucionados, y cuando estás viviendo en una dictadura, la gestión de estos problemas pues evidentemente es muy explosiva. Cuando limitas la capacidad de protesta y de tratar de llegar a cierto nivel de acuerdo, pues evidentemente cuando explota como en una olla a presión en que se libera, sobre todo teniendo en cuenta que el grupo
al que pertenece Bashar al-Assad es el 10% de la población, controlando al otro 90%. Y ciertamente eso resulta un poco complicado. Vamos a dejarlo en complicado. Complicado de gestionar. Por mucho que sea un país con tribus y que tenga otra configuración que por mucho que uno pueda pensar en esquemas eurooccidentales, pues ciertamente se estaría equivocando porque la gestión de Siria es distinta. En 2007, desde Israel se bombardeó en Deir ez-Zor un reactor que estaba planeando construir el arma nuclear para Siria y también para Irán. Una de las vías posibles desde que en 2003 tenían un acuerdo de cooperación. En el año 81 bombardeó Israel, pero también lo bombardeó Irán, el reactor de Osirak, que también buscaba el arma nuclear, toda vez que en 1971-72, desde Pakistán, desde Bhutto, el padre de Benazir, pues ciertamente también buscó el arma nuclear, lo que heredó el general Zia, y en 1998 se puso encima de la mesa después de que India también hiciera lo propio, después de la prueba de 1974-76 de aquella del Buda sonriente, con lo cual el arma nuclear también está presente en todas estas cosas. Y si hubiera una proliferación nuclear porque Rusia hiciera un uso táctico del arma nuclear, por ejemplo en Ucrania, pues ciertamente habría países que querrían inmediatamente y lo harían, porque la proliferación nuclear del pasado ha sido una realidad. En algunos lo consiguieron, en otros no, pero estaban en la lista de espera. Pues quizá en el presente pues lo lograra Egipto, Turquía, Arabia Saudí, la propia Irán, por supuesto, y luego en Oriente, pues en Corea del Sur, Japón, Taiwán. Habría muchos países que querrían el arma nuclear, lo mismo que se ha visto en 2007, pues lo quería Siria, pero no solo para sí, sino también para Irán. Irán es el factotum, porque es la lucha atávica de los shiis y los sunnis en el ámbito del Islam. Y por tanto esa tensión no significa que China, cuando ha llegado al acuerdo supuestamente para el restablecimiento diplomático entre Irán y Arabia Saudí, es pan para hoy y hambre para mañana. Es simplemente aplazar a un futuro porque no ha resuelto nada. Ninguna de las causas estructurales de esa ruptura de relaciones, porque no es un pronto que se hizo, es algo que tiene unas bases estructurales. China no ha resuelto ninguna de ellas. Por tanto, es aplazar el conflicto un tiempo en el mañana. Y por tanto, ciertamente en Siria están todos estos actores. En Siria, por supuesto, está Bashar al-Assad, pero también está Irán, también está Rusia, también están los kurdos, a los que se le prometió en Versalles un estado propio, que fue objeto de destrucción cuando es el primer pueblo en población que no tiene un estado propio actualmente. Y por tanto, en Siria es donde se da la circunstancia de que cualquier cosa que Israel pueda hacer con Ucrania, en esa situación en la que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, pues ciertamente la presencia de Rusia con su aviación, con sus armas, haciendo fuerza, pues ciertamente un día pueden con los S-300 o S-400 pueden derribar un avión israelí que ha ido a bombardear las zonas dominadas por Irán. Y a veces pudiera ser que no le conviene. Y por supuesto, pues ciertamente tiene sus rencillas. Hace no mucho tuvieron esas peleas en Idlib, donde supuestamente hay unos islamistas, pero respaldados en parte por Turquía. Una lucha entre Turquía y Rusia, que Turquía está en la OTAN, pero quiere hacer de mediador. Y por tanto, ciertamente en Siria es donde confluyen todas estas circunstancias. Rusia, que lo sabe y que evidentemente tiene todo esto presente a la hora de la relación con Israel, que ha dado mercados en teoría para ciertos países, puede que Chipre y Grecia. Por tanto, la relación siempre es complicada, el tablero siempre está moviéndose. Y por eso esta noticia, pues en parte viene a situarse para tratar de establecer esa situación en donde Lavrov trate de decirle algo a los israelíes
en donde Moscú supuestamente recalca su inamovible camino hacia un acuerdo justo entre israelíes y palestinos, pero es un movimiento en teoría a favor de Israel para decirle, ojo, cuidado que podemos ayudarte siempre que tú no ayudes a nuestros enemigos. ¿Mm? Las autoridades de Rusia han anunciado que abrirán en Jerusalén una oficina nueva de sección consular de su embajada en Israel. Tras un acuerdo con la alcaldía sobre unos terrenos comprados por Rusia en 1885, en la zona occidental de la ciudad. La embajada rusa ha identificado en un comunicado que el acuerdo fue firmado el 18 de mayo y ha detallado que incluye un protocolo aclarando las fronteras y área de un terreno de Rusia en Jerusalén occidental, antes de especificar que tuvo lugar tras un proceso de varios años iniciado por el Ministerio de Exteriores de Rusia. Partimos de la base de que esta propiedad será usada para la construcción de un complejo de edificios y estructuras que serán usadas para las necesidades de una rama de la sección consular de la embajada rusa en Israel, apuntado sin desvelar una posible fecha de apertura. Creemos que este paso beneficia a los intereses de fortalecer aún más las relaciones amistosas y multifacéticas entre Rusia e Israel, ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié que va en línea con la inamovible camino de Rusia hacia un acuerdo justo en Oriente Próximo. La apertura de delegaciones diplomáticas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la autoridad palestina, ya que en Jerusalén Oriental se encuentra supuestamente ocupada desde la Guerra de los 6 días en 1967. Los asuntos relativos al estatus de la ciudad se consideran como vinculados al proceso de negociaciones de paz. Hemos de recordar en este punto el hecho de que Jordania, a instancias de Egipto, que se pasó 3 pueblos y mintió, y que como había silencio de radio por parte de Israel, lo que decían los egipcios fue a misa con Jordania, que en teoría controlaba esa zona de Judea y Samaria y la zona oriental de Jerusalén, asaltaron, es decir, sin provocación previa, asaltaron la delegación de la ONU en Jerusalén Oriental. La atacaron y la asaltaron los jordanos, dando inicio a la apertura de esa operación que llevó a Ucinarquis, a el señor Moshe Dayan y al señor Itzhak Rabin a esa histórica foto entrando en la zona antigua de la ciudad de Jerusalén. Una foto para la historia recuperando la integridad territorial de la ciudad de Jerusalén que se consiguió por ley en el año 1980. 1980. Los palestinos reclaman Jerusalén Oriental como capital de su estado futuro, que debería estar construido sobre las llamadas fronteras previas a la guerra de 1967. Algo que es absolutamente increíble porque en aquel momento Judea y Samaria, los llamamos ahora actualmente supuestamente Cisjordania, era parte de Jordania. Y Gaza era parte de el territorio de Egipto. Tengo un texto, un Sócrates en Tierra Santa, o algo así, creo que lo llamé, método socrático, haciendo preguntas sobre por qué entre 1948 y 1967 no construyeron nada los llamados palestinos en esos territorios, sino siendo gestionados por Jordania y por Egipto. Por lo tanto, no eran fronteras, eran territorios en disputa. Territorios en disputa. Si bien las autoridades israelíes afirman que Jerusalén es la capital indivisible del país, algo que ha tensado las relaciones bilaterales durante los últimos años. Y por tanto, ciertamente aquí es donde tendríamos este asunto. Entonces Rusia parece abrir una puertecita de si Israel no envía los asuntos de estos de la
limitación de la cobertura de espacio aéreo ucraniano para los estos cacharros tecnológicamente iraníes supuestamente inventados para destruir la cúpula de hierro, como son los drones, ¿no?, de Irán pasados a Rusia para que Rusia los use en Ucrania. Pues si parte de la cúpula de hierro no es vendida a Ucrania, si los mercaba no son vendidos a países europeos, si algunos elementos tecnológicos no es enviado a algunos países europeos, llámese tal vez Polonia, para que Polonia los envíe a Ucrania, pues igual este pequeño paso de construir una oficina en la sección consular quizá acabe convirtiéndose en la embajada rusa en Israel. Por tanto, estas tensiones en torno a este asunto, que repuntaron después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en 2018 que reconocía la ciudad como capital de Israel y trasladó allí la embajada estadounidense, decisión que desató duras críticas de la autoridad palestina y que fue rechazada en votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, quizá acabe siendo objeto de negociación política por parte de Rusia para tratar de frenar algunos aspectos de Israel en su situación en el frente en Ucrania, en donde las cosas están muy malitas para Rusia y el potencial de recuperación de territorio de Ucrania por parte del ejército ucraniano está encima de la mesa en este año 2023, lo mismo que se defendieron noblemente en 2022, pues ahí estaría el asunto. La desvergüenza de Rusia de tratar de establecer una especie de negociación paralela con cosas como esta, con cosas como la posibilidad de que, bueno, dar el paso, porque de los palestinos ya nadie se acuerda. No le importan a nadie, geopolítica y geoestratégicamente hablando. Son un callo en el pie, son un grano en el culo para mucha gente, para los países árabes y ahora parece que también para Rusia, que está dispuesta a jugar la carta de Jerusalén con tal de que Israel no pase ciertos límites, porque pareciera que el freno en Siria no pareciera estar surtiendo el suficiente efecto y se necesitaría una especie de zanahoria, la zanahoria del reconocimiento de Rusia de la capitalidad de Jerusalén a medio plazo. ¿Será suficiente? Veremos en qué queda esta jugada geopolítica del Kremlin para con Israel y si Israel la acepta o la juega y la negocia y hasta qué punto. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti bien.